Un saludo cordial, mis estimados seguidores. Una vez más, vamos a estar hablando acerca del tema 6, la era de la iglesia. Y hoy vamos a abordar el subtema 3, la iglesia de Pérgamo. Vamos a usar como base Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Primero hablemos de la ciudad de Pérgamo. Fue fundada alrededor del año 1000 a.C. Era una ciudad donde imperaba la riqueza y la última moda, un emporio de cultura y de estudios, estimulado por una gran biblioteca de 200.000 ejemplares. Pérgamo significa torre, símbolo de grandeza. Las sílabas gamos en griego significa enlace, lo cual era representación de una iglesia grande y su impía unión con el mundo. Característica de esta iglesia de Pérgamo. En los días de Juan existía una asamblea cristiana floreciente en Pérgamo, quizá fundada por Pablo. Se había saturado del espíritu de su medio ambiente a tal punto que merecía severa censura, por lo que Cristo la confronta con una espada desenvainada, recalcando la necesidad imperante de romper con dicha unión impía. Tenía la inevitable distinción de ser trono de Satanás, sitio de actividad gubernamental. Tenía ciertas virtudes. El Señor le dice: retienes mi nombre. Es decir, que eran fieles a Cristo como el Hijo de Dios o deidad encarnada. Y también el Señor le dice: y no has negado mi fe. Es decir, que se aferraban a una doctrina ortodoxa, aún en el periodo de la persecución cuando Antipas fue martirizado. La expresión el trono de Satanás denota que Satanás no está en el infierno ni en el abismo. Apocalipsis 20 del 1 al 8. Es el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Babilonia fue considerada desde los días de Nimrod el punto focal terreno del sistema satánico de religión. Los sacerdotes caldeos, que huían ante el avance de las huestes persas, se refugiaron y se radicaron en Pérgamo. Su culto consistía en la deificación del emperador. El título sumo sacerdote babilónico era el de pontífice máximo, o maestro y constructor de puentes, lo cual significa uno que tiende puentes entre los mortales, Satanás y sus huestes. Julio César fue el primero en asumir este sacerdocio real bajo el título latino de pontífices máximos. De manera entonces que las honras de carácter divino fueron conferidas primero a los emperadores romanos y más tarde fueron adoptadas por los papas católicos. La doctrina de Balaam, como la podemos conseguir en el contexto bíblico en Números capítulo 22, 23, 24 y en el capítulo 31 del versículo 15 al 16. Balaam fue el profeta al que se le negó maldecir al pueblo de Israel, por lo que aconsejó a Balac, rey de Moab, a seducir a Israel para que cayera en la idolatría de Moab y las obscenidades que lo acompañaban, provocando la muerte de 24.000 israelitas a raíz de una plaga. Por analogía, esta iglesia había perdido su carácter separado de peregrina y se afianzaba en el ambiente de corrupción del mundo, cometiendo fornicaciones tanto liberales como espirituales, al punto de convertir en doctrina sus creencias desviadas, al igual que los nicolaitas. En la literatura judaica, Balaam quedó como el prototipo del inductor al mal. Así pues, debemos entender que los que retenían la doctrina de Balaam eran personas que se llamaban a sí mismas cristianas, pero que seguían el ejemplo de Balaam, es decir, inducían al mal con sus palabras y sus malos ejemplos. Quería sacar provecho personal de todas las circunstancias, espiritualizándolo todo como lo hacía Balaam, y que obviamente constituían gran piedra de tropiezo a los demás, especialmente a los más jóvenes y débiles en la fe. Entre otras que hacían era inducir mediante ejemplo o acción a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Los que participaban en comer cosas sacrificadas a los ídolos, los demonios, lo hacían no solo para alimentarse, sino para tener comunión con los demonios o los dioses, como los llamaban ellos. Aunque el motivo real para los de Balaam fuera el quedar bien con los paganos que les rodeaban y no ser acusados de raro y no sentirse despreciados o dejados de lado, querían lo bueno de Dios y lo bueno del mundo. Es por ello que el cristiano no puede tener comunión con Dios y al mismo tiempo buscar tener comunión con el espíritu del mundo. Eso lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17.
Lamentablemente, ese espíritu y obra de Balaam están repartidos y aumentados por muchos lugares hoy en día en lo que llamamos iglesia evangélica. El querer agradar tanto a los creyentes como a los mundanos es tónica generalizada e impulsada por muchos de los llamados nuevos apóstoles y profetas en la actualidad. Síntoma ineludible de la apostasía de los últimos días en los que estamos. El versículo 15, el Señor le dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los así llamados era prenóstica. Hablamos anteriormente de las obras de los nicolaitas, los cuales eran aborrecidas por los de Éfeso. No obstante, los de Pérgamo eran condescendientes no con la doctrina, sino con los que retenían dicha doctrina y obras. Los gnósticos creían que podían usar su cuerpo para cometer actos pecaminosos y con ello no pecar porque no lo hacían espiritualmente, sino solo con el cuerpo. Dado que el cuerpo iba a corromperse con la muerte física, lo consideraban bajo y hasta malo, algo así como una estima que había de soportar. Por lo tanto, consideraban que les era lícito usarlo para cosas bajas y sucias, como la fornicación, la embriaguez, las orgías, etcétera, etcétera. En otras palabras, creían que en cada uno de ellos habían dos seres, el malo, es decir, el cuerpo, y el bueno, el espíritu. El uno no podía dejar de pecar, mientras que el otro se mantenía ajeno al pecado del primero porque era básicamente puro. Y como era eterno, quedaría eternamente libre de los pecados que serían enterrados con el cuerpo que los cometió cuando éste muriera. Esto resultaba ser una buena excusa para seguir pecando sin freno. Era evidente que la iglesia de Pérgamo permitía cierto compromiso con el mundo. Había falta de santidad y de temor de Dios. Por lo tanto, el Señor les insta al pastor en el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esas palabras declaraban una urgencia a la obediencia. Ese arrepentimiento debía plasmarse en obra, debía aplicarse la disciplina necesaria como para atajar ese mal endémico. Primeramente, se les debía instar al abandono de esas falsas y destructivas doctrinas y obras. Si no se hacía así, el Señor iba a enviarles juicio. Se entiende a los profesantes de esas herejías. Aquí podemos ver el celo que el Señor tiene por su iglesia y de qué manera le quiere limpia, pura y sin mancha ni arruga. Por todo ello debemos manifestar en amor el máximo celo nosotros también, buscando esa limpieza primeramente en nosotros mismos y luego en los demás. En el versículo 17 dice el Señor textualmente, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este mensaje no es solo para aquellos de Pérgamo, sino para todos los que pueden identificarse con él actualmente. Seamos sensibles a la palabra de Dios. Cuando dice, daré a comer del maná escondido, una promesa, el maná estaba escondido dentro del arca, como lo dice Éxodo 16, del 32 al 34. La promesa es acerca del maná, como alimento espiritual, que Dios va a dar a los que venzan. Es la auténtica comunión que nunca iba a poder obtener en la mesa de los ídolos. El Señor nos promete que si no nos dejamos seducir por los compromisos mundanos, tendremos un banquete continuo en su presencia. Y esto ya podemos experimentarlo ahora si vivimos como vencedores. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. También le dice el Señor esas palabras. En la antigüedad los romanos probablemente lo copiaron de pueblos más antiguos. Tenía la costumbre llamada señal de huésped. Consistía en lo siguiente. Esa señal era una piedrecita blanca oblonga que servía como billete de identificación personal al ser invitado a un banquete. Previamente se había partido en dos por la mano a fin de evitar una perfecta simetría. En una de las mitades figuraba el nombre del anfitrión, en la otra el nombre del invitado. Al llegar al lugar del banquete, presentaba su mitad y el delegado del anfitrión la juntaba con la otra mitad que oraba en su poder, y si encajaba, la identificación quedaba garantizada. Nosotros
somos llamados a la cena de las bodas del Cordero. Como vencedores, perfectamente esta piedrecita blanca que se nos ha de dar llevará nuestro nuevo nombre. Dios nos dará un nuevo nombre acorde con su llamamiento para cada uno en la eternidad. Ya tenemos ejemplos aquí en la tierra. Cuando Abraham, Padre excelso, Dios le cambió el nombre por Abraham, Padre de multitudes. O el de Jacob, engañador, por el de Israel, el que lucha con Dios. Por otro lado, se nos dice que ese nuevo nombre, que ninguno conoce sino aquel que lo recibe, nos habla también de una estrecha relación de intimidad con Dios. Es entre el Señor y cada uno de nosotros. El periodo dispensacional de esta iglesia de Pérgamo abarca desde el 313 después de Cristo al 606 después de Cristo, desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal. La palabra Pérgamo también significa cerradura alta, y hago la mención porque en el periodo que corresponde, los obispos, mediante su privilegio de autoridad y riqueza y posiciones especiales, dejaron de ser sencillos y accesibles para los hermanos en Cristo. Ellos se transformaron en grandes señores, incluso los templos que aún existen, fueron hechos de forma de cerradura cerrada, al mejor estilo de los nicolaitas. Todo eso luego del decreto de Constantino de igualar a los derechos entre los cristianos y los paganos. Este emperador unió a la iglesia con el Estado dando altos privilegios a los obispos, creando una nueva estructura jerárquica dentro de las congregaciones donde los reyes y los poderosos encabezaban los concilios de las iglesias, en cuyas decisiones estos tenían la última palabra. Todo lo cual condujo a la iglesia al adulterio espiritual y a la idolatría, al mejor estilo de Balac, rey de Moab. Fue allí donde la iglesia comenzó a enriquecerse materialmente y a empobrecerse espiritualmente y a decaer integralmente. Desde entonces se conoce a la iglesia como católica, universal y romana. Pero siempre ha habido un remanente fiel o vencedores, como lo dice Apocalipsis 2:17. Y se les ofrece el maná escondido, significa el pan celestial, la comida angelical, simbólicamente significa la participación en la cena celestial, la comunión con Dios. Esta promesa era y es para quienes guarden su fidelidad a Dios ante las ofertas del mundo, vencen las tentaciones y no se contaminan con las ofertas de las tinieblas. Gracias por escuchar este tema. Les invito al próximo tema que estaremos hablando acerca de los mensajes a las 7 iglesias. Dios les bendiga.